¿Qué tal? Reciban un afectuoso saludo de mi parte, su servidor Ricardo Olivares y del equipo de Derecha Mexicana. El día de hoy voy a compartir con ustedes una edición más de estos videos que nosotros cariñosa y sarcásticamente nos gusta llamar las Fachas News, esta vez respecto al mes de marzo de 2021. Hemos resumido en 5 breves notas los acontecimientos que nosotros consideramos importantes e interesantes que hubo durante este mes. El primero de ellos es que el presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, o como seguramente a muchos de ustedes les gustará decirle, Sleepy Joe Frauden, dio su primer discurso oficial dentro de lo que cabe, ante los medios. En este discurso llama mucho la atención que Biden dio un comunicado a aquellas personas que pretenden viajar a Estados Unidos para asentarse ahí de forma ilegal. Literalmente Biden les dijo: no vengan, no pierdan su tiempo, no van a lograrlo. Esto nos deja con unas pequeñas reflexiones. Es un hecho que toda nación civilizada sobre la tierra tiene el derecho a proteger sus fronteras. Lo que resulta grotesco, lo que resulta insultante, es de que Biden basó parte de su plataforma electoral en el tema migratorio y en una reforma que pues tal parece que no va a llegar, y en facilidades hacia las personas que pretendiesen migrar a los Estados Unidos. El día de hoy Biden da una bofetada a todos aquellos votantes que depositaron su confianza en él basándose en una supuesta accesibilidad en el tema migratorio. Por otro lado, también llama mucho la atención que Biden aprovechó para señalar a Putin, al presidente Vladimir Putin de Rusia, como un asesino, y le comentó que iba a pagar las consecuencias de haber intervenido en la elección presidencial. Es curioso que Biden acuse a otros de intervenir en su elección cuando pues fue a favor de él, por quienes votaron las personas muertas en los Estados Unidos de América. Fue a favor de él por lo que aparecieron votos, miles y miles de votos en su momento de manera prácticamente milagrosa. Y pues ahora él lanza una acusación a Vladimir Putin respecto que él intentó boicotear su elección. Tal vez a lo mejor se refiere a que intentó boicotear su fraude de alguna manera, pues evidentemente no lo consiguió. Luego, por otro lado, vivimos en Occidente el 8M, y digo en Occidente porque pues salvo algunos países como Japón, en el Oriente el tema de feminismo es prácticamente inexistente, ni siquiera digamos en Medio Oriente, donde no solo el tema de feminismo, sino el tema de derechos humanos básicos es completamente inexistente. En México vivimos lo de siempre: violencia, mujeres agrediendo a otras mujeres en las calles, mujeres agrediendo a otras mujeres en las redes sociales que no se sintiesen militantes de la causa feminista. Evidentemente este año no tuvo la fuerza y la popularidad que el feminismo proyectó, por ejemplo, en el 8M del 2020. Claro, por supuesto, por el tema de la pandemia del COVID. Sin embargo, los medios de comunicación tradicionales parece que emprendieron una campaña bestial en favor de las movilizaciones de esta causa, aún cuando estamos a mitad de una pandemia, aún cuando 2 semanas después empezaron las críticas hacia la gente que buscaba un descanso en la Semana Santa, hacia la gente que buscaba acudir a sus templos durante la Semana Santa. Tal parece que los medios de comunicación dejaron al COVID-19 como una mera nota al pie y entregaron todo su apoyo a las movilizaciones. Como cada año y como el feminismo opera en toda Latinoamérica, estas protestas feministas no dejaron ninguna propuesta de solución al problema gigantesco de violencia que tenemos en México, tanto hombres como mujeres. Se dedicaron
a atacar a elementos etéreos como el patriarcado. Inclusive, por ejemplo, vemos en Tijuana se convocaron marchas no solo contra el patriarcado, sino contra el colonialismo, el racismo, el clasismo, el odio contra la comunidad LGBT. Como podemos ver, el feminismo es como una colmena que busca atraer a los demás movimientos de tinte social, minoritaria, izquierdista, en torno a sus movilizaciones. Se hicieron campañas mediáticas de casos, más bien de supuestos casos, de casos no comprobados, que no decimos si sean reales o no, de temas de acoso, de abuso sufrido entre celebridades, entre farándula, que casualmente unas semanas antes dieron bastante fuerza otra vez al feminismo que por condiciones de prioridades se estaba dejando un poco al lado en este año. También podemos decir que el número de policías mujeres lesionadas fue de nueva cuenta significativamente superior al de activistas, de manifestantes heridas o lesionadas. Estamos hablando de una proporción de 10-1 en la Ciudad de México. Se agredió, por ejemplo, a personas de la tercera edad. Hay por ahí circulando varios videos en los que a lo mejor alguna señora se acerca a la marcha a preguntar, a cuestionar a las feministas, quienes pues como siempre lo hacen, responden con violencia, responden con insultos, aun cuando se trate de una mujer mayor que las esté cuestionando. Entonces pues por este lado el 8M pues no fue algo nuevo, es noticia porque fue de impacto, pero pues es lo que ya todos nos esperábamos. Esperemos que en próximos años el feminismo se pueda abocar más a la presentación de propuestas reales que logren disminuir el tema de violencia en México, y no solo para las mujeres, sino para todos los seres humanos, ¿no? Aquí pensamos que ninguna vida vale más que otra, ningún asesinato es menos grave que otro a razón de las circunstancias que lo rodean, y pensamos también que el camino a solucionar problemas reales es con propuestas reales. Dejemos a un lado el heteropatriarcado, la masculinidad tóxica y todos estos inventos que nos traen las corrientes feministas modernas. Luego, por otro lado, tenemos una tercera nota en cuanto a la reforma que hace no mucho se aprobó a la ley de la industria eléctrica, obviamente empujada por López Obrador desde Palacio Nacional. Y para no hacer el cuento largo respecto a esta parte, les comentaré muy rápidamente. Esta reforma es únicamente basada en un tema de preferencia en la generación y suministro energético respecto al sector público o al sector privado. Parto de la base de que tanto esta reforma como el sistema anterior pues están equivocados. Desgraciadamente, uno de los mitos que nos dejó el PRI revolucionario de Lázaro Cárdenas, ese PRI de izquierda clásica que hoy parece que es el espejo que quiere proyectar López Obrador, nos ha hecho mucho daño, y en especial en el tema de energías ha sido intransigente. Vivimos en un país en el que el mercado de suministro energético, tanto en combustibles como evidentemente en electricidad, es prácticamente restringido, prácticamente no hay competencia, no se da la posibilidad a que exista competencia en cuanto a la empresa que suministra la energía eléctrica. Obviamente esto lo pagamos nosotros de nuestro bolsillo, la consecuencia de estas malas decisiones, de estas malas políticas. Como les comentaba, este mes fue muy relevante que un juez de distrito dio una suspensión definitiva a estas reformas a la ley de la industria eléctrica. Que es una suspensión definitiva,
El juez consideró que pueden ser violatorias de tratados internacionales y ocasionar daños al medio ambiente, por lo que decidió suspender su aplicación. Que, ojo, no significa que las propuestas como tales hayan sido declaradas inconstitucionales. Quiere decir que están suspendidas hasta en tanto se decida si son legales o no conforme al marco constitucional. Evidentemente esto generó una hemorroide gigantesca en el carácter de nuestro presidente, que salió enardecido a decir que no le importaba, que él iba a cambiar incluso la Constitución, lo cual desgraciadamente parece que sí podría ser. Después amenazó con cambiar la ley de amparo también para quitarse del camino este tipo de suspensiones de manera absoluta. Al final del día, lo más seguro es que el presidente, como en muchas otras de sus tonterías, se salga con la suya. Pero pues bueno, fue noticia, ¿no? Avanzando con la agenda, tenemos un cuarto punto. Aquí es una nota más interesante en cuanto a tema no tanto de peso nacional, sino en cuanto a tema cultural. La Iglesia Católica durante este mes se vio envuelta en diversas en diversos puntos de polémica por negarse a dar bendiciones a las parejas homosexuales. Esto porque algunos sacerdotes que la Iglesia consideró rebeldes parece que lo estaban haciendo, estaban bendiciendo estas uniones que están prohibidas por el credo católico, uniones obviamente prohibidas bajo lo que se entiende como el sacramento del matrimonio, no como lo que hoy tenemos en cuanto a matrimonio civil, fuente de derechos, ¿no? que más que nada se parece hoy a un contrato. Valdría la pena ponerse a pensar si el Estado debe seguir teniendo en su poder el tema del matrimonio, si debe dejarse ya a la regulación de cada religión y mantener el tema de las uniones civiles dentro del marco de los contratos y de la palabra contrato. Recordemos que una de las principales críticas que hace la Iglesia Católica, aparte de todo el tema de dogma religioso, que es muy válido porque una religión al fin de cuentas son creencias privadas que no se imponen a nadie, cada quien es libre de pensar si algo es pecado o no es pecado según su creencia religiosa. Pero vale la pena pensar si una figura como lo es el matrimonio, que al día de hoy en Occidente tiene una herencia de derecho romano y de derecho canónico, de derecho eclesiástico, debe ser algo que siga siendo una bandeja de juego político que los políticos utilicen para obtener votos de minorías, que lo utilicen para impulsar una agenda que es la adopción de parejas del mismo sexo. Vale la pena pensar si eso debe estar en la esfera del gobierno, o tal vez, y esto es una propuesta personal, debiese regresar a aquel punto desde el que nació, que es al seno de las religiones, y quedarse ahí. Y el tema de derechos, que se regule con contratos, y el tema de matrimonio, que viene de mater, de matriz, que se regule por las religiones. Como quinta nota, tenemos algo de mucho peso. México cumple un año en cuarentena por el COVID-19. No decimos un año en pandemia porque la pandemia empezó 3 meses antes. Oficialmente empezó 3 meses antes en el mundo. En México se le reconoció hasta marzo del 2020, en el puente del tercer lunes de marzo. Para muchos hoy ha sido el puente más largo que jamás habíamos vivido. Cumplimos un año. Pese a esto, tal parece que no ha habido repercusiones políticas graves al partido en el poder por el mal manejo que ha hecho de la pandemia y de la economía en la pandemia. Y como algunos datos duros que les traigo, les puedo comentar que a marzo de 2021 la tasa de desempleo en México se ubica en 4.5% aproximadamente,
Estamos hablando, cuando decimos tasa de desempleo, de gente que ha buscado trabajo, que está en disponibilidad de trabajar y que quiere hacerlo. Obviamente los ninis no se consideran dentro de la tasa de desempleo siempre, porque pues, muchas veces no quieren trabajar. Si no quieren trabajar, no entran en la tasa de desempleo. ¿Esto por qué es relevante? Es relevante porque estamos en un escenario en el que la economía está cayendo. Seguramente todos los que nos ven lo han resentido en sus familias o tengan amigos que lo hayan resentido en mayor o menor medida. Estamos hablando que también en marzo se ubicó una inflación del 4.6%. Son tasas que no se veían desde el 2018, desde la inestabilidad económica que se ocasionó por el tema electoral en México y también por circunstancias internacionales. Pese a esto, tal parece que el presidente se encuentra muy optimista. Estamos en periodo casi de elecciones. Toda su maquinaria mediática apunta a eso, a ganar la elección de los próximos meses, negar todos los problemas. La economía está abajo, evidentemente muchas más personas están optando por la informalidad. Estamos hablando también un dato duro, que en marzo la informalidad, que siempre ha sido alta en México y en los últimos años había tenido una leve disminución, volvió a crecer para este mes de marzo y ahora se ubica en el 56.6% de la población económicamente activa. ¿Qué quiere decir esto? Que el 56.6% de las personas que reciben un ingreso, que se ganan la vida, lo hacen en el comercio informal. Entonces, en un país en el que el gobierno cada día, cada mes y cada año propone más regulaciones para el sector privado, para la empresa, más impuestos, más obligaciones, aún así parece que el libre mercado en su categoría más básica se sigue abriendo camino, lo que nos da como resultado una enorme tasa de personas que optan por dejar al Estado fuera de la forma en la que se ganan la vida y prefieren acudir al mercado informal. Y pues bueno, como esto sería todo por esta edición. Como pueden ver, ha sido un mes bastante movido. No dejen de seguirnos, no dejen de compartir nuestro contenido y les deseo un excelente día a todos. Hasta luego.